Bien, hermanos, muy buenas noches a todos, los que no los saludé al principio. Nuevamente, creo que cada vez que el Señor nos da este tiempo, es un momento de mucha gratitud al Señor porque lo hacemos con ese deseo de poder aprender algo más de la palabra de Dios. Creo que tanto ustedes como también yo estamos en la misma necesidad, ¿no es cierto?, en ese mismo proceso de aprender, de conocer más de la palabra de Dios. Y cuanto más cuando nos reunimos de esta manera para poder compartir lo que el Señor nos va mostrando a través de ella. Vamos a buscar, hermanos, tres versículos. En Romanos, primeramente vamos a ir a Romanos 6, 12, que es el texto que nos está ocupando. Romanos 6, 12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y volvamos un poquito atrás al capítulo 5, versículo 21, allí nomás, el último versículo del capítulo 5, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y vamos a un versículo más, allí dando la vuelta a la página de nuestra Biblia, en el capítulo 8 de Romanos, y el versículo 13. 8:13, Romano dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hasta aquí, hermanos, estos versículos. Seguramente en el transcurso del tema vamos a mencionar otros versículos también, pero estos son unos versículos que considero básicos para continuar con este tema, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que es una actitud de rechazo. Hemos considerado, ¿no es cierto?, la primera actitud, que es una actitud de fe, ¿no es cierto? Y esto nos puso de manifiesto lo que somos por la obra de Cristo, porque hemos hecho referencia a la unión con Cristo, y a través de esa unión con Cristo hablamos de que hemos sido bautizados, hemos muerto con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y nos lleva a la conclusión de que Él lo hizo todo. O sea que es una obra que el Señor Jesucristo lo realizó a la perfección porque Él lo hizo totalmente, y nuestra actitud de fe nos lleva a nosotros a considerarnos, como hemos visto, muertos al pecado, ¿no? A considerarnos muertos al pecado, de manera de no dar lugar a lo que lo que es la acción o la reacción de nuestra vieja naturaleza. Entonces, nuestra actitud de fe o el hecho de considerarnos muertos al pecado nos lleva a no dar lugar a la reacción de la carne, de nuestra naturaleza, de manera de que nosotros podamos vivir vidas más consecuentes al llamamiento del Señor. Pero ahora se nos llama a otra actitud. Esta vez es una actitud de rechazo. Por eso Pablo dice: no reine, ¿no es cierto? Y esto va a mostrarnos una actitud fundada, originada, ¿no es cierto?, en un realismo que nos presenta la Biblia, la palabra de Dios. Como dijimos, vimos en Romanos 6, 11 al 13, los versículos que hemos estado leyendo, se nos presenta, ¿no es cierto?, tres actitudes que como creyentes somos llamados a adoptar si queremos vivir una vida de identificación con Cristo. Nos toca entonces mirar, hermanos, la segunda actitud que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Podrá alguien tal vez preguntarse, ¿no? ¿Por qué la Biblia insiste tanto con respecto a la acción del pecado, ¿no? Si dice que hemos muerto el pecado, pero sin embargo la Biblia nos insta siempre a una realidad
que tiene que ver con la acción de nuestra vieja naturaleza. Esto es una actitud negativa, ¿no es cierto? Es una actitud negativa que tiene su origen en algo real, en un realismo que la Biblia no esconde la parte negativa. Nosotros vemos que la Biblia es un libro tan lleno de sabiduría, que Dios pone de manifiesto siempre, no solamente la bondad, el amor y la misericordia de Dios, sino también la maldad del hombre, los errores y los pecados de aquellos hombres que aún habiendo sido tan utilizados por Dios, sin embargo, tuvieron actitudes negativas en su vida, dando lugar a la acción del pecado en ellos. Entonces, decimos por eso que la Biblia nos habla de un realismo, no en una realidad, ¿no es cierto?, que la vivimos todos, y esta actitud negativa se encuentra en base a que nos recomienda no hacer o involucrarnos en ciertas cosas. O sea, la Biblia nos enseña, nos muestra, y vamos a ver algunos versículos, a no involucrarnos en ciertas cosas o no identificarnos con ellos. Por ejemplo, en Efesios 5:11, el Señor dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Son actitudes negativas que llegan a ser positivas, ¿no es cierto?, en nuestra relación con Dios. Son negativas en relación al mundo, a la carne, pero sí positivas en relación a nuestra comunión con Dios. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Luego leemos en 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, ¿no? Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, habla de un dominio de nuestra vieja naturaleza. Allí la palabra cuerpo no tiene que ver con este cuerpo físico, sino con la vieja naturaleza. No, ya lo vamos a apuntar un poquito más esto. Y luego en Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay muchos versículos que hablan sobre esta negativa, ¿no es cierto? Como dijimos, negativo en relación al pecado, al mal, pero positivo en relación a nuestra comunión con Dios y a nuestro crecimiento espiritual. En general podemos citar también principios de la ley, ¿no es cierto? Que son, como Dios mismo dice, ¿no es cierto? En su palabra hay cosas, como dice, no matarás, no te harás imagen delante de mí, no darás falsos testimonios, etcétera. Son cosas negativas, ¿no es cierto?, indicadas por el Señor, pero que llegan a ser importantes en la relación con Dios. Vemos que se trata de principios fundamentales, hermanos, que constituyen normas de conducta que tienen origen en la santidad de Dios. O sea, todas estas negativas, ¿no es cierto?, constituyen normas de conducta cristiana, de una conducta digna de hijos de Dios, que tienen su origen, ¿no es cierto?, en la santidad de Dios y en el carácter sagrado también de lo que tiene que ver con la vida del hombre. Debemos reconocer y aceptar que la naturaleza humana es como es y nada se logra negando la realidad de la maldad, contribuyendo a las cosas malas, ¿no es cierto? O sea, nada logramos con esconder la maldad que hay en el hombre. El libro de Proverbios dice, el corazón conoce la amargura de su alma, dice. Entonces, nosotros, por eso la Biblia nos habla a nosotros y nos muestra que debemos tener un concepto real, ¿no?, de lo que somos nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza caída por naturaleza, ¿no es cierto? Y sabemos también por la misma palabra de Dios, por el profeta Jeremías, que dice, el corazón del hombre es malo y perverso. Entonces la Biblia nos instruye para encarar los problemas con ese realismo, con esa realidad de que el mal está dentro de nosotros. Y muchas veces se busca el mal o se quiere encontrar culpable en medio de la sociedad,
en que vivimos, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios fundamentalmente nos muestra la maldad que nace en el corazón del hombre. O sea que el hombre nace ya con esa naturaleza caída. Entonces lo negativo tiene sentido porque nuestro mundo es un mundo caído. Es un mundo caído y porque nosotros somos también hombres caídos. La Biblia, hermanos, con gran autoridad denuncia el mal. Y esto es una realidad, la Biblia denuncia el mal. Nos muestra el carácter de Dios, el amor de Dios, pero no deja pasar el mal o la maldad. Si dejara pasar, entonces Dios dejaría de ser el gobernante moral del mundo, si Dios dejara pasar el mal. Entonces Dios dejaría de ser una autoridad moral. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios santo, que Jesucristo en su humanidad mostró un carácter santo, justo, y que nadie, ni los mismos cielos, ni el mismo hombre, encontró en él un error, una falla, porque si así hubiera sido, no hubiera llegado a ser nuestro Redentor. Entonces la Biblia con gran autoridad denuncia el mal, porque de no ser así, Dios no sería el gobernante moral del mundo. Pero en medio de este mundo perdido, en medio de este mundo conflictivo, lleno de tanta maldad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos y aparece el mensaje de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Para que el hombre pueda ser restaurado por el poder del amor infinito de Dios. O sea, a pesar de la maldad del hombre, de la humanidad, sin embargo, hay un poder restaurador de parte de Dios para que el hombre pueda volver a tener comunión con Dios, porque el Evangelio es un mensaje de Dios para hombres derrotados. El mensaje del Evangelio tiene como fin llegar a aquellos hombres caídos, derrotados, hundidos en el pecado, desahuciados por la sociedad. El Señor dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, pero para luchar contra el pecado, como cristianos, no contamos con una reserva de fortaleza. Hermanos, no somos una batería que podemos guardar energía. Nosotros, Dios no nos ha dado una reserva de fortaleza espiritual. Esto es así porque Dios nos ha hecho seres dependientes y no seres suficientes. Entonces Dios nos ha dado a nosotros esa forma de llevar nuestra vida cristiana, no como seres suficientes, como seres que no necesitamos de Dios, o que necesitamos a Dios en circunstancias especiales o difíciles, sino que Dios nos llama a que tener un carácter como cristianos dependientes y no suficientes, por lo que podemos mencionar actitudes, hermano, actitudes equivocadas en cuanto a la lucha contra el pecado. Podemos mencionar rápidamente algunos casos, ¿no? Por ejemplo, primero, la flagelación del cuerpo, ¿no es cierto? Es un método que algunos han seguido, pero la palabra de Dios no lo aprueba, ¿no es cierto? Leíamos allí en 1 Corintios 9, 26 o 27, que dice, golpeo mi cuerpo. Y entonces han tomado este versículo y han dicho, hay que golpear el cuerpo para lograr vida santa o para dominar, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza. Pero nosotros sabemos que allí el apóstol Pablo no está hablando, como decía hace un momento, de lo que es el cuerpo físico, sino está hablando de la naturaleza caída. Entonces, algunos han tomado esto y esto lo han practicado, golpeándose o flagelándose el cuerpo, porque decían de esa manera dominar la carne. Nosotros sabemos que la carne no se la domina a golpes, más bien. Otra forma equivocada, ¿no es cierto?, es realizada por muchos hombres sinceros a través de la historia, ha sido lo que se llama el monasticismo, es decir, la reclusión en monasterios con el propósito de alcanzar la santidad, ¿no es cierto?, la santidad
en el mundo. O sea, apartarse, irse a vivir a lugares donde no tiene relación con nadie y creyendo que de esta manera van a vencer a la acción del pecado. El Señor enseña que no es el mundo, que pues la cruz, la luz debe brillar en medio de la oscuridad, ¿no es cierto? El Señor dijo que una luz no se la pone debajo de un almud o debajo de algo, sino que se la pone arriba para que alumbre. Y ese es el testimonio que el cristiano debe dar en medio del mundo en el cual el apóstol Pablo nos dice, escribiendo a los filipenses, en los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, son actitudes equivocadas, y otro camino es seguir una religión fría, sin alegría, o el guardar ciertas formas externas y actitudes aparentemente piadosas que se cree que puede ser el camino verdadero. O sea, encontrar cierta quietud o tranquilidad circunstancial, ¿no es cierto?, formando parte de una religión. Pero él llega a ser algo frío, algo vacío, porque no infunde un poder, no infunde vida, ni tampoco manifiesta una relación con Dios. Es un camino, el camino recomendado por el Señor en su palabra es otro, es el camino primero de la reconciliación con Dios, de la cruz de Cristo, para luego comenzar una vida, ¿no es cierto?, totalmente diferente. Las Escrituras enseñan que el único camino para luchar contra las obras de la carne constituye el hecho mismo de mortificar la carne, o sea, hacer morir la carne. Por eso dice el apóstol Pablo en el texto que hemos leído allí en Romanos 8:3, si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, allí hay un proceso indicado por el Señor que nos lleva precisamente a lo que dice Pablo, a vivir según el Espíritu para hacer morir la carne. Y vamos a ver brevemente, hermanos, para ello, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu Santo, para cómo Él nos capacita al para hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo nos capacita a que podamos nosotros tener una actitud de rechazo. Porque, hermano, naturalmente nosotros no tenemos una actitud de rechazo. Naturalmente tenemos una actitud de aceptación hacia las cosas de la carne, porque tenemos una naturaleza viciada dentro de nosotros, a la cual debemos dominarla, debemos controlarla, y eso es algo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, concediéndonos la fortaleza y concediéndonos, ¿no es cierto?, los requisitos necesarios para ser cada día más que vencedores sobre el pecado y sobre la carne. O sea, nos da la gracia para tener una actitud de rechazo. La obra del Espíritu en el mundo, tal como lo presenta la Escritura, es de un alcance y de una trascendencia, pero por demás importante, tan importante que el mundo lamentablemente no lo da a ese lugar, no lo tiene en cuenta. El haber descendido en el día de Pentecostés es un hecho realmente maravilloso, de una magnitud muy grande, que marca un punto de divisorio en la historia de la Iglesia del Señor, siendo el Espíritu la tercera persona de la Trinidad, cumple, ¿no es cierto?, diversas funciones, y vamos a mencionar algunas de ellas rápidamente. Y la primera obra del Espíritu que realiza en el hombre y de convicción al oír el mensaje del Evangelio. El Espíritu, para que el hombre comprenda cuál es su condición espiritual y así llevarlo al arrepentimiento. Es la primera tarea que el Espíritu Santo realiza en el hombre.
Nadie puede entrar a una comunión con Dios sin que no haya una obra del Espíritu Santo, sin pasar por la cruz de Cristo, sin tener esa experiencia de arrepentimiento y de conversión. Porque el hombre, al ser confrontado con la verdad de Dios, realmente llega a la comprensión de esto porque el Espíritu Santo actúa en él para hacerle comprender, ¿no es cierto? Aprender por qué confronta con la verdad de Dios. Entonces podemos decir las palabras del himno 250, eso es lo que lo conocemos, lo cantamos, cuando dice: solo hay bendiciones cerca de Cristo junto a la cruz. Hermosa expresión, ¿no? Solo hay consuelo y bendiciones cerca de Cristo junto a la cruz, no en otra parte. No en una religión vacía, fría, sino junto a la cruz. Y luego al recibir la palabra, el Espíritu nos conduce a una vida de sumisión y fe, porque el Espíritu produce en nosotros y ha producido la unión vital con Cristo, siendo sellados, ¿no es cierto? Como dice Efesios 1:13, habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ser incorporados a su cuerpo, que es la iglesia, o el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que él compró con su sangre. Y esto es algo trascendental en la vida del ser humano. O sea que vemos cómo el Espíritu Santo actúa y comienza a actuar en la vida del hombre, aún en la de aquel que no conoce, para luego ir obrando ya de otra manera, en otro concepto, en la vida de aquel que ya conoce al Señor. De manera entonces que el pecador que cree viene a ser posesión de Cristo. ¿Se entiende esto, hermano? Viene a ser posesión de Cristo porque Cristo habita por la fe en sus corazones redimidos. Recordemos, hermano, algo importante, que el Espíritu Santo no solo reside en el creyente, sino que toma posesión de él. Y esto es algo importante, hermano, resaltar, porque muchas veces nosotros nos conformamos con que decimos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero lo más triste de todo es que muchas veces el Espíritu Santo no toma posesión de todo nuestro ser, no porque Él no tenga poder ni Él no quiera hacerlo, sino porque nosotros somos los que no estamos a la altura de las demandas del Señor para que el Espíritu Santo actúe en forma plena en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo no solamente quiere residir como un morador más o como un inquilino allí en nuestra vida, sino quiere tomar posesión de cada uno de nosotros, porque Él tiene un ministerio que desarrollar en cada vida redimida. Él tiene un ministerio que realizar en cada vida de los redimidos. Y este ministerio tiene un alcance variado, ¿no es cierto? No es un solo ministerio que el Espíritu actúa o efectúa, sino que hay un ministerio variado, ¿no es cierto? De acuerdo al grado de influencia, logrado en cada vida del cristiano. O sea que tiene un ministerio variado de acuerdo a la influencia o cómo el Espíritu actúa o qué lugar le damos al Espíritu en cada una de nuestra vida para que Él nos vaya modelando a su propósito. Pero fundamentalmente, hermanos, la actividad es para darnos victoria sobre el pecado. Ese es algo clave, ¿no es cierto? Es para darnos victoria sobre el pecado y conducirnos y guiarnos cada vez más hacia la persona del Señor Jesucristo. Por eso decía el Señor, cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. Cuando Dios quebranta el poder del pecado, nos pone fuera del ámbito de nuestra propia naturaleza. Cuando Dios quebranta el poder del pecado, y cuando quebranta el poder del pecado, cuando nos humillamos ante Él, nos hemos humillado,
Entonces quebranta el poder del pecado. O sea que el pecado ya no tiene autoridad y poder en nosotros, ¿no es cierto? Porque el Señor nos pone fuera del ámbito de nuestra naturaleza malvada, que aún vive. Y esto ya lo dijimos, esa naturaleza que aún vive dentro de nosotros y nos pone y nos saca el Señor de ese ámbito y nos pone en la esfera de su Espíritu Santo. El estar en esa condición, al estar en esa condición, no estamos bajo el dominio o esclavitud de la vieja naturaleza para que sigamos viviendo bajo su dominio, porque hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido puestos al reino de su justicia. Este es el sentido del gran concepto bíblico de que somos deudores, de que no somos deudores a la carne, ¿no? No somos deudores a la carne, cosa que pone de relieve el conflicto de la vida cristiana. Hermanos, por el hecho de pertenecer a Cristo, no estamos libres de conflictos. Esto también es importante, clave. Por el hecho, ¿no es cierto?, de estar en Cristo, pertenecer a Cristo, no quiere decir ni significa que estamos libres de conflictos. Pablo decía en 2 Corintios 7:5, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. La experiencia del apóstol lo había mostrado a partir de su conversión camino a Damasco, una vida llena de conflictos. Y cuando habla de la iglesia dice que estaba muy triste porque ve cómo veía la iglesia. Era un conflicto espiritual que él tenía, no solamente con aquellos que eran rebeldes o que se oponían al avance del evangelio, sino habían conflictos internos también en él en relación a la dureza de corazón dentro de las iglesias, el desconocimiento y a veces hasta las propuestas donde habían o se habían introducido enseñanzas totalmente equivocadas. Entonces, el hecho de estar con Cristo, decimos, no implica que estamos libres de conflictos. Hay conflictos de afuera y hay conflictos de adentro, ¿no es cierto? Pero, dice el apóstol Pablo, sino que todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero el conflicto más serio es que el que lo domina todo es el conflicto entre la carne y el espíritu. Es el conflicto de cada día. Es el conflicto al cual nosotros debemos y no vamos a, no lo vamos a eliminar mientras estemos en este mundo. Si este problema no es bien encarado, todos los demás conflictos de la vida resultarán difíciles de resolver, hasta a veces causarnos debilidad en la fe o hasta a veces también llevarnos a caída en nuestra vida espiritual. El texto que Pablo dice allí en Romanos 8:12, deudores somos no a la carne. Deudores somos no a la carne, nos indica entonces que somos deudores al espíritu, ¿no es cierto? Dice, no somos deudores a la carne, entonces somos deudores al espíritu de Dios. Hermano, no es fácil tal vez comprender esto o tal vez explicarlo con certeza, pero con seguridad podemos afirmar que si somos hijos de Dios por la fe, no estamos bajo el control y el poder de nuestra vieja naturaleza. Creo que esto lo tenemos que asimilar bien, no solamente como un concepto más, sino como una realidad en nuestra vida, de que si estamos bajo el control del Señor, somos sus hijos, ¿no es cierto? No estamos bajo el control de nuestra vieja naturaleza, sino bajo el control del Espíritu Santo. Es una realidad que la recibimos por gracia y que nosotros tenemos que llevarlo adelante, ¿no? Llevarlo adelante, pero comprendamos, hermanos, que para esto no estamos solos, no es que avanzamos nosotros, sino es el Señor, es el Espíritu Santo que, como el gran Paracletos, el que nos acompaña y el que está siempre junto a nosotros.
Esto, eh, esto se ha de realizar, ¿no es cierto? O ha de ser efectivo en la medida que nosotros nos sometamos a Él. Se dan cuenta, hermanos, que más allá de la obra del Espíritu, la obra de gracia que recibimos, también hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y ese algo es tomar esa actitud de rechazo hacia todo aquello que impida o que no nos permita seguir adelante coherentemente en nuestra vida cristiana. Podemos decir, hermanos, que dejar de ser deudores a la carne, implica un cambio profundo con respecto a lo que nos mueve, o sea, la energía que mueve y orienta toda decisión. Pues significa pasar de lo que es la suficiencia, como decíamos hace rato, a la dependencia. O sea que en toda nuestra actitud hay una energía, ¿no es cierto?, que nos mueve. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿no es cierto?, en cuanto a cuál es la energía que nos mueve. ¿Es una energía divina o una energía del mundo? Es lo que nos mueve. Y el Señor nos ha sacado, ¿no es cierto?, de esa vida de suficiencia y nos ha puesto en una vida de dependencia. O sea, donde yo, como decía Pablo y decíamos el miércoles pasado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces allí hay una dependencia. Y es a lo que tenemos que llegar nosotros, a una dependencia, dejando atrás nuestra propia suficiencia de decir, como decían algunos hermanos, alguna vez hablando sobre algunas incursiones en ciertos lugares, ¿no es cierto? Y decían, no, pero yo voy hasta ahí nomás. Yo voy, pero voy hasta ahí nomás. Entonces eso es una suficiencia, que el hombre se cree suficiente para llegar o para permitir que el pecado actúe o llegamos hasta ahí nada más. Es suficiencia. Pero el Señor no nos llama a ser suficientes, nosotros nos llama a ser dependientes de Él. Y cuando somos dependientes de Él, dice huid y salid. ¿No es cierto? Entonces, eso es la dependencia del Señor cuando aceptamos totalmente la palabra de Dios y no la ponemos en duda en ningún momento. Esta condición de dependencia crea en nosotros un estado de confianza y seguridad, porque estamos dependiendo del Señor, pero de ninguna manera significa que somos perfectos tampoco. De ninguna manera significa que somos perfectos en el sentido de impecabilidad, ¿no es cierto? O que somos exentos de la posibilidad de pecar, de ninguna manera. Creo que ninguno de los hombres de Dios fueron exentos de esto, porque también ellos comprendieron la realidad, ¿no es cierto?, de que estamos todavía en este mundo. Pero significa, como hemos visto, hermano, que somos llamados a pensar en nuestra vida en términos de la obra de Dios. Somos llamados a pensar en nuestra vida en términos de la obra de Dios, o sea, en los términos en que el Señor Jesucristo hizo una obra en la cual Él nos puso a nosotros y nos ha dado ese triunfo. La obra de Dios es una obra enorme, colosal, que consiste en habernos trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto implica que si podemos concebir el pecado como un reino, como hijo de Dios, tenemos que tener la certeza de que ya no vivimos en él. Si sabemos, ¿no es cierto?, y si comprendemos esta realidad de que el pecado como un reino, como algo que maneja, como algo que domina, que tiene autoridad, como hijo de Dios nosotros nos damos cuenta y tenemos esa seguridad de que ya no pertenecemos a ese reino. Ya no vivimos allí. Por eso dice Pablo, no reine. Podemos lamentablemente, hermanos, caer en el pecado, pero no podemos vivir infinitamente en el pecado. No podemos vivir indefinidamente en el pecado sin sentir en nuestro corazón un amargo reproche, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios
nos va a ir mostrando si somos verdaderamente hijos de Dios, nos va a mostrar, ¿no?, ese lugar donde estamos, que no es, y no nos sentimos bien porque no estamos bien en el mundo ni estamos bien en las cosas del Señor. Entonces estamos en un punto neutro, ¿no es cierto?, el cual nos causa mucho dolor y tristeza. Y por eso que una vida lejana, lejos del Señor, es una vida triste, es una vida sin fruto, es una vida sin el gozo del Señor, porque el gozo del mundo es un gozo pasajero, ¿no es cierto? Entonces, no si podemos caer en pecado, pero no podemos ni debemos vivir indefinidamente, sin sentir en nuestro corazón un amargo reproche que proviene del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, para guiarnos a un reconocimiento del mal y confesar nuestros pecados, como dice, ¿no es cierto?, en el Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El hombre unido a Cristo no es alguien que vive en las nubes, decía un hermano. No es alguien que vive alejado de las cosas del mundo, que vive totalmente independiente de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? El hombre unido a Cristo no es alguien que vive en las nubes. A veces puede caer, tiene fracasos, pero la palabra de Dios pone en su corazón una conciencia, eh, de lucha, y nos enseña a levantarnos del fracaso, ¿no? Hermanos, es triste haber visto, hermanos, que en el transcurso de muchísimos años nunca hemos, por lo menos, de su arrepentimiento, pero solamente el Señor sabe, lógicamente, su verdadera condición. Pero si nosotros juzgamos, como dice el Señor, por su fruto, ¿no es cierto?, por lo que vemos, a veces es triste, ¿no? Por eso el creyente que cae no puede ni debe vivir indefinidamente en el pecado, sino que el Señor nos da y nos concede a sus hijos ese espíritu de lucha, ese remordimiento, para que el creyente pueda volver de sus pasos, ¿no? Todos sentimos este conflicto. Hermanos, todos lo sentimos. No hay ningún cristiano fiel que pueda decir que no siente el acoso del pecado. Y además, no solamente el acoso, sino que también el desafío, ¿no es cierto?, del pecado a nosotros, de la vieja naturaleza, a volver a nuestra antigua vida o a tomar actitudes de nuestra antigua vida. A lo mejor no volvemos, pero tomamos actitudes. Tomamos algo que a lo mejor nos parece bueno, como hizo Saúl, ¿se acuerdan? Decía, no, esto es bueno, esto lo vamos a ofrecer a Jehová. El Señor tuvo que decirle y desecharle, porque es mejor que los sacrificios es la obediencia. Entonces, hermanos, todos sentimos ese conflicto, ¿no es cierto? El pecado nos acosa y nos desafía a volver. Como decía, a lo mejor no volvemos al concepto total de la vieja naturaleza, pero sí tomamos. A lo mejor nuestro carácter cambia a lo que éramos antes, ¿no es cierto? Y esto muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de que el pecado es algo tan sutil que actúa en nosotros. Entonces, debemos saber que todo pecado, ¿no es cierto?, no es solamente una falta contra la ley, sino que es una ofensa contra Dios mismo. Esto es importante, hermano, saber que todo pecado es una falta contra Dios. Es lo que David, ¿no es cierto?, hace referencia en el Salmo 51, cuando dice, contra ti, oh Dios, he pecado. Entonces seguimos, hermanos. El Espíritu Santo está en nosotros, en nuestra vida, fíjense ustedes, para enriquecer nuestra vida interior, revelándonos lo que es de Cristo. Qué hermoso que es esto, hermano, ¿no? El Espíritu Santo está en nosotros, en nuestra vida, para enriquecer nuestra vida interior y revelarnos
o mostrarnos, iluminarnos para conocer cada vez más lo que es de Cristo, para recibir las riquezas de Cristo. Esta revelación se realiza a través de las Escrituras, hermanos, no por sueños, por visiones, no por alguna otra manera, sino a través de su palabra. Veamos ahora que Pablo nos dice en Romanos 6:12, que en el creyente, nos dice en Romanos, veamos que Pablo no dice en Romanos 12 que en el creyente no hay pecado. No dice que no hay pecado, sino que en el creyente el pecado no debe reinar. Como dice también Juan, ¿no es cierto? En su primera epístola, que el amor al dinero es raíz de todos los males. No dice que el dinero es malo. Aquí Pablo tampoco dice que el pecado no está en nosotros, o no debe estar en nosotros, sino dice no reine. O sea, el pecado no debe entronizarse en nuestra vida. Sabemos que alguien que reina es alguien que domina, alguien que extiende sus brazos, sus vínculos, para manejar totalmente un estado, un pueblo, un lugar, como así también en nuestro corazón para dominar toda nuestra vida. Entonces lo que Pablo está diciendo es eso, no reine el pecado, no nos maneje. Lo leemos como algo personificado, lo que hemos leído en Romanos 5:21, y también en Romanos 6:12, no reine pues el pecado, en Romanos 5:21, ¿no es cierto? El apóstol Pablo decía, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿no? Ahí lo está mostrando también, reinó para muerte, dice, dice, no tenemos que tenerlo como algo que nos gobierna. Si bien el pecado está en nosotros, pero no debe reinar en nosotros, no debe gobernar. En todo caso, el que debe reinar, el que debe ocupar el lugar central, es el Señor Jesucristo. Pero la palabra dice no reine. La referencia es al cuerpo mortal, porque las pasiones están frecuentemente asociadas con el cuerpo humano, ¿no es cierto? Pablo nos enseña que el cuerpo, Pablo no enseña que el cuerpo sea la fuente de pecado, Pablo no enseña que el cuerpo sea la fuente de pecado, pero sí señala que es el órgano por el cual el pecado se manifiesta por nuestro cuerpo. Pablo formula su exhortación y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El texto original, según dicen algunos escritores, es enfático y ellos lo traducen, no permitáis de ningún modo que el pecado reine. No permitáis en ningún modo que el pecado reine. Repito, hermano, no es que el pecado, no es que no vamos a pecar, no es que no hay pecado en nosotros, sino Pablo lo que enseña es no reine, no nos maneje. La voluntad nuestra, al ser vivificada por el Espíritu, ¿no es cierto?, nos llama a tomar un papel muy importante, porque hemos sido muertos al pecado. Muerto al pecado con Cristo, y por el poder glorioso del Padre, fuimos trasladados a otro reino, al reino de su amado Hijo, al reino de su justicia. Para luchar contra el pecado, somos, hermanos, exhortados a adoptar actitudes definitivas. No hay duda, debemos adoptar una actitud de rechazo que en sí mismo consiste en decir no a determinadas cosas y a determinadas circunstancias, pero a la vez debemos mencionar lo más importante, adoptar una actitud positiva, de dedicarnos a alimentar el hombre interior. Es una actitud positiva, alimentar nuestro hombre interior, alimentar ese hombre nuevo que ha sido creado en la justicia de Dios y que ha sido implantado en nosotros, esa nueva naturaleza, debemos alimentarla. Entonces podemos mencionar algunas de estas actitudes que nos dan la fortaleza necesaria, hermanos, para realizar el dominio del mal y para vivir una vida en el plano en el que Dios quiere que lleguemos, ¿no? Entonces vemos
Primero, hermano, se nos llama a una vida responsable. Para ello necesitamos vivir disciplinadamente. Y esto nos cuesta muchísimo, ¿no? Una vida responsable y una vida disciplinada. Una de las primeras lecciones era de no proveer para la carne, como dice Romanos 13:14. Esto implica rechazar toda comunión con las tinieblas, con la mentira y el doblez de carácter. Además, el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo que el Señor nos da, también necesitamos disciplinar. Yo creo que esto es algo que nos cuesta muchísimo, hermano, ¿no? El tiempo tiene que ser disciplinado. Lo que hacemos con nuestro tiempo libre. Recordemos que Cristo, el Señor, es Señor de nuestra vida. Nos debemos a Él porque Él nos compró. Nos debemos a Él porque Él nos compró, ¿no es cierto? Como también nos debemos a la comunión con los hermanos. Qué importante es no descuidar este aspecto, porque esto también fortalece nuestra vida y provee esa, esa parte importante para rechazar el pecado, porque recibimos el amor de aquellos con los cuales nos congregamos, y por eso la importancia de asistir, hermanos, a nuestros lugares de culto, a nuestro Señor. Decía el salmista en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Un anhelo profundo. Un anhelo que tenía que ver con la casa del Señor. Hermanos, nuestra vida espiritual también se manifiesta dentro de un ámbito, no de una casa, de un lugar físico, sino dentro de un ámbito espiritual, donde como iglesia del Señor somos cada uno parte de ese cuerpo y necesitamos o nos necesitamos el uno al otro, para lo cual dice el escritor a los hebreos, no dejando de congregarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, es esencial, hermanos, tratar con prontitud la manifestación del pecado antes de que se produzca en nosotros todos sus amargos frutos. Entonces, tras de una vida responsable y disciplinada, encontramos, hermanos, una necesidad de saber tratar cuando nos damos cuenta que el pecado está actuando en nosotros. Ser rápido. Ustedes saben que se dice que, ¿no es cierto?, en el ámbito de la medicina, que cuanto más temprano se trata un mal, es más fácil para curarlo, ¿no? Y por eso siempre se habla de prevención. Bueno, en nuestra vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Muchas veces, hermanos, permitimos que el pecado entre, se anide en nosotros, y cuando se ha anidado en nosotros, lamentablemente nos cuesta sacarlo o a veces no lo sacamos. Y a veces el pecado nos saca a nosotros del lugar de bendición. Entonces, antes de que el pecado produzca esos frutos amargos en nuestra vida, ¿no es cierto?, es importante que seamos rápidos en la detección del mal y erradicarlo de nosotros. Hermanos, sabemos que muchos hombres de Dios han caído, ¿no es cierto?, han caído y hallan su explicación en haber demorado el tratamiento de los primeros síntomas del mal. O sea, hay un camino que nos conduce a la caída. Y es bueno, hermanos, que en ese camino reflexionemos antes de llegar a la caída. El hermano Mario Mulki decía, es mejor volvernos del pecado a caer en él. Pero necesitamos, hermanos, poder detectar eso y saber ciertamente que ese mal, que es como, tal vez como un puntito, como algo insignificante, es algo que crece y luego nos domina. Es el principio que encontramos, hermano,
Si ustedes leen el libro de Jueces, es el principio que vemos allí, cómo el pueblo desobedeció a Dios y cómo el pueblo fue sometido tantas veces, precisamente porque no tomaron en cuenta lo que el Señor les había dicho, erradicar totalmente el mal. Entonces, nuestra actitud de rechazo al pecado implica, hermanos, que hay que hacer ajustes, tal vez hasta ordenar nuestra vida. Hay que hacer ajustes y hasta a veces ordenar nuestra vida para obedecer a Dios en todo. Hermanos, siempre estamos a tiempo para rechazar el mal. Siempre estamos a tiempo para rechazar el mal. Debemos aprender, hermanos, como decía el hermano Horacio Alonso, debemos aprender a no vivir en la derrota. Debemos aprender a no rendirnos al ambiente que nos rodea. Reflexión, hermanos, a no vivir en la derrota, a no rendirnos al ambiente que nos rodea. Y algo importante, hermanos, para terminar, consiste en el ejercicio de la oración. Esto es un ejercicio de corazón que requiere hacerlo y para ello necesitamos establecer un tiempo fijo para presentar a nuestro Dios, presentar todas nuestras necesidades, nuestros conflictos, y para que el Señor, para demandarlo a Él y para que Él nos conceda la solución y la fuerza para salir en cada una de las circunstancias. Bien, hermanos, hasta aquí nomás vamos a dejarlo por ahora. Hay algunos conceptos que nos faltan, pero si el Señor lo permite, creo que todavía tenemos, de acuerdo a los trabajos que se están realizando en el local, capaz que vamos a tener una semana más todavía. Y podremos continuar con la última parte, que sería la actitud de entrega, para cerrar ya esta parte, todo esto que habíamos empezado. O sea que creo, hermanos, que tal vez vamos a tener todavía una semana más, o unos días más tal vez, para poder volver nuevamente a las reuniones, porque recién hoy comenzaron los trabajos, y posiblemente nos dijeron en una semana ellos lo van a terminar, y luego hay que hacer algunos trabajos ya para habilitar el local. O sea que creo que podremos tener una reunión más todavía para hablar con respecto a la tercera actitud, que sería la actitud de rechazo. Aquí nomás, hermanos, y el Señor nos bendiga.